buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luis García, soy el director editorial de Instaladores 2.0, que somos el medio de comunicación técnico y profesional que organizamos esta jornada junto a la Federación Nacional, junto a FENIE. Es una jornada que orientamos en torno a la formación, que creemos que es uno de los asuntos más controvertidos hoy en día para nuestro colectivo, para nuestro sector en general y para el colectivo de instaladores en particular, porque tenemos un problema latente y real ya que nos afecta a nuestro trabajo diario de falta de talento y de atracción de talento y necesidad de atraer a nuevos profesionales al sector y formar a esos nuevos profesionales. Y de ahí que queramos establecer un debate en torno a esta cuestión que hemos titulado, obviamente, la formación y el colectivo instalador. Me acompañan en la mesa de debate que tenemos hoy, a mi derecha, Antonio Ruiz, que es consultor experto en formación. A continuación está Jaume Fornés, miembro del Comité Ejecutivo de FENIE, de la Federación Nacional de Instaladores. A continuación tenemos a Javier Serrano, que es director comercial de Finder, una empresa muy vinculada al sector y con larga tradición. Y a continuación está Amador Balbuena, que es CEO de Max G Europa, que es una empresa que también tiene raigambre en el sector, aunque como tal Max G lleva menos tiempo entre nosotros porque, digamos, acaba de implantarse. En primer lugar, a mí me gustaría plantear a los participantes en el debate cuál es el reto que supone la nueva ley de formación profesional, qué cambios implica y en qué forma va a repercutir en nuestro sector. Y quería darle en primer lugar la voz y la posibilidad de intervenir a Antonio Ruiz como experto y como buen conocedor de esa nueva ley. Antonio, muchas gracias. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, compañeros. El momento es oportuno. Vamos a ver nacer una nueva oportunidad hacia una transición de la formación profesional. Va a cambiar el concepto. No guardemos la memoria hasta ahora en la retina que ha tenido, ni la memoria que ha tenido hasta ahora ver la formación profesional, porque evidentemente esta va a dar un salto cualitativo, ya lo está dando, pero además va a ser cuantitativo. Es decir, todo aquello que hasta ahora aportaba una formación académica trasladándose luego al mercado laboral va a ser muy diferente y va a ser diferenciadora de cómo lo teníamos. Para poner algunos ejemplos, para aterrizarla, la formación profesional ahora va a ser dual, general o intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a implicar que los alumnos tengan que estar en estancias de la empresa muchísimas más horas, pero además, en el modelo intensivo, la empresa toma un papel formador. Se ha procurado con esta ley recuperar aquella fórmula del aprendiz, ¿de acuerdo? Ese espíritu está sobrevolando entre los agentes, entre todos los que han redactado la ley y entre todos aquellos que han recomendado mejoras posibles. Esta nueva ley, evidentemente, ahora rompe esquemas. Esta nueva ley gusta y disgusta por igual, está proporcionando muchas satisfacciones a centros de formación que ya venían como un tren y empresas que eran muy atractivas para estos centros, y está disgustando a otros que aún tenían muchos deberes por hacer y a otras empresas que eran reticentes y buscaban en el mercado abriendo una convocatoria de trabajo, no implicándose. Por tanto, aquí a gustos colores. Lo que vamos a ver, Luis, y a tu pregunta es, ¿será igual el paradigma de la formación y con ello qué va a tener y va a acontecer el relevo en nuestro sector? ¿O cómo van a continuar las empresas instaladoras y las empresas que están en el propio sector, distribuidoras? Porque al final hablamos de que la empresa instaladora pueda tener necesidades de relevo o de continuidad, pero también los almacenes de distribución, también los fabricantes. Aquí hay una cadena de valor que se va a compartir. Y esto es muy atractivo porque todos estamos dentro de la fórmula que habrá que ir aterrizando sectorialmente, porque esto es lo bueno que tiene la nueva ley, que va a dejar participar curricularmente en una serie de entidades intermedias, como puede ser FENIE, como puede ser la propia sectorial, bajando al terreno necesidades cruciales. Si luego quieres, entramos un poco más al detalle, pero
a grandes rasgos va a aterrizar en algo que ya no va a ser igual como hasta ahora entendíamos un grado básico, un grado medio, un grado superior. Se va hacia 5 grados, hacia 5 niveles y estamos hablando de que también acreditaremos competencias, también tendremos una acreditación de la vida laboral de las personas que han ocupado unos cargos en las empresas, tendremos los certificados de profesionalidad en igualdad que los grados medios y superiores y existe una llamada máster de la FP que es hasta 600 horas de especialización. Por tanto, de la A a la E tenemos una gran cantidad de capacidad de cambio y en esto habrá que conjugar muchos intereses, pero además también hay oportunidades. Has mencionado además, Antonio, uno de los asuntos que hoy en día más puede preocupar a la empresa instaladora en general, que es el relevo generacional. Hay muchas empresas instaladoras que necesitan realizar ese relevo en los próximos años y que no encuentran cauces para hacerlo. No sé, Jaume, tú como representante de la patronal de instaladores. Está claro, más allá, está claro que el relevo generacional está preocupando en las empresas y además donde tenemos unas empresas ya con un grado de antigüedad muy elevado. Y además también las tipologías de nuestras empresas que sabemos que no tienen más de 4 o 5 trabajadores, es muy difícil este cambio de generación, ¿no? Porque ayer comentamos, cuando son empresas que puedan tener pues mucho más gente en plantilla o ya empresas mucho más estructuradas, pues o si no hay relevo generacional, pues se pueden plantear el tema de vender, ¿no? Que yo creo que eso también es un trabajo importante que habría que empezar a trabajar, ¿no? Que uno simplemente cierra pues, la posibilidad o de pasar carteras, o si quieres cerrar, cierra, pero claro, si tú tienes tus hijos que no quieren seguir o no hay relevo generacional, pues no te queda más remedio. Pero a lo mejor hay que buscar qué diferentes opciones hay. Y lo que decía un poco Tony, ¿no? Tenemos los problemas que hay, sabemos no solamente en nuestro sector, que el problema profesional que hay hoy en día en la calle, ¿no? Yo por otra parte, cuando ves también hoy estos días aquí, pues estás muy contento y con esta gente o el trabajo que se está haciendo para realmente fomentar la formación. Pero, Antonio, ¿existen desde el punto de vista, bueno, pues del futuro de la profesión, existen cauces para realizar ese relevo de una forma ordenada? ¿Existen formas o las propias asociaciones o la propia federación tenéis medios e instrumentos para llevar a cabo o para asesorar a las empresas para que lleven a cabo esa labor? Bueno, con un gabinete técnico empezamos a trabajar con ellos de qué manera se podía ver hacer o bien la transición generacional o bien la transición hacia otra venta, ¿no? Que a veces es también ayudar a nuestras empresas. ¿Qué hago? Esto no lo puedes hacer de un año para otro. O sea, es un cambio de estos generacionales, dura muchos años. No puedes empezar dentro de 2 años, no. Esto lo tienes que empezar con 5 o 6 años, ya sea por un relevo generacional, ya sea por familiar o por gerentes, que tú después montes un consejo de administración y haya quien sea de la familia que esté en el consejo y montes una estructura bien organizada dentro de la empresa, ¿no? Eso estamos trabajando. También creemos en el modelo de potenciar a las empresas con un crecimiento para que sean más grandes y que esta labor sea mucho más fácil en el transcurso de la vida empresarial, ¿no? Que además creemos y lo vemos que las empresas a nivel de medias europeas son mucho más grandes en número de personal y mucho mejor estructuradas que aquí en España. Yo creo que también tenemos un reto de trabajar que las empresas de cada día tengan un mayor volumen. Al principio, Antonio ha hecho alusión también a que no es solo un problema en el colectivo instalador. Yo decía al principio que es un problema general de nuestro sector, la falta de recursos para atraer talento al sector. Y aquí tenemos a 2 representantes de la industria, en este caso fabricantes, que también nos pueden aportar su visión en ese sentido. Javier o Amador, ¿cómo veis vosotros desde la perspectiva de la fabricación esas dificultades para conseguir atraer nuevos profesionales al sector? Bueno, en base a lo que ha dicho Antoni, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión internacional porque hicimos 70 años la compañía
Y todos los países, exceptuando Alemania, tenían más o menos el mismo problema que tenemos en España. Siempre pongo como ejemplo a Alemania, el formato que tiene, que es un poco lo que explica Antoni de lo que va a venir en España. Nosotros como empresa, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un reto, que es el acompañamiento. ¿Cómo hacemos el acompañamiento a las personas que se integran, como decía Antoni, con Aprendiz? Y os voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo 2 hijos, los 2 han hecho FP, uno de ellos sigue con la universidad y otro sigue con FP. Este hijo hizo prácticas en una empresa, le pagaban cada mes una parte, y este hizo también prácticas en otra empresa que no estaba pagada. En la primera, que le pagaban, él no estaba nada motivado, porque le hacían siempre a funciones repetitivas, no aprendía. Os puedo asegurar que él se quedó con la segunda empresa, que no tenía ninguna retribución, pero sí que había una estrategia en la cual iba aprendiendo. Eso yo creo que es por parte de las personas que tenemos una responsabilidad de las empresas, es algo que tenemos que hablar con recursos humanos para que el acompañamiento, cuando se integran personas nuevas, sea de una manera eficaz. No sé si estás de acuerdo tú, Antoni. O sea, bueno, os puedo explicar que recomiendo este libro si os interesa a nivel de la parte de FP y queréis ampliar más el conocimiento. Es un libro de Antoni Ruiz y os pongo una anécdota que le pasó a él. Cuando era aprendiz, pues fue a un trabajo y le indicaron que bajase a 4 pisos para buscar una llave, para abrir una llave que pesaba 30 kilos y la fue a llevar. Evidentemente, eso fue una broma de mal gusto. Afortunadamente, hoy eso en las empresas no pasa, pero sí que lo vinculo con el que es muy importante, sobre todo para la juventud, porque no es un tema. También hay que tener en cuenta que hay un cambio generacional y la motivación nuestra no es la misma que la tienen las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones lo que buscan no solamente ya es una retribución económica, sino que buscan un equilibrio entre vida y aprendizaje. Sí, por alusiones. Hemos cambiado como sociedad, Javier, te lo agradezco. Es una triste noticia, pero a la vez también es que hemos mejorado como sociedad. Aquello supuso que hasta mi padre me hiciese callar y no, evidentemente, era el dueño de la empresa. No les dijo nada a aquellos señores y aún casi les reían las gracias el resto de sectorial. De aquellas bromas, bueno, que estaban en las obras. Os puedo decir que lo que tú explicas viene dado a que tenemos que aprender a vendernos mejor, de otra manera, y explicar, como tú dices, a recursos humanos cómo podemos acoger, pero evidentemente también acompañar, porque, como decía antes, ahora evaluaremos y estas prioridades de las nuevas generaciones no son las mismas que teníamos nosotros. Hemos cambiado como sociedad en general, pero en cualquier sectorial. Nosotros no somos una excepción. Tenemos la suerte de ser una sectorial muy privilegiada y que se nos va a tener en cuenta porque hoy en día somos esenciales más que nunca. Por lo tanto, tenemos esta capacidad de atracción, pero nos venderemos mucho mejor, seguro aprenderemos a hacerlo y algunos jóvenes vendrán más o menos a trabajar con nosotros con aquella esperanza de quiero aprender y mejorar como persona. Aquí tenemos la muestra, es que talento hay. Y quiero también hacer un hincapié en los centros de formación. Antes he dicho que algunos estaban poniendo las pilas. Ojo, aquellos que no lo hagan, porque van a quedar a 2 pasos atrás, porque van a ir de la mano de empresas, y a mí me consta que hay centros, aquí en la sala veo algún director de un centro, y me consta que han hecho un paso hacia la integración. La palabra de centro integral la oiréis mucho. Un centro integral ya es para formar a las personas durante la vida. Se acabó la formación inicial, saltar en el mercado laboral y ya se acabó. Este concepto también viene dado a que la gente se va a tener que habituar a ir durante la vida pasando por centros de formación patronales, empresas intermedias o centros reglados integrales para hacer una adaptación porque en 8, 10, 15 años son ignorantes, han desaprendido todo lo que aprendieron acumulándolo durante los primeros años de su vida. Por lo tanto, todos tenemos que hacer un cambio de mentalidad y estamos en capacidad de poder hacer porque la ley lo va a permitir. Deja estos flecos muy abiertos para poder hacerlo, incluso hasta localmente con industrias que tengan un tirón en una sectorial y en la otra no. Quería involucrar a Antonio, a Amador. Sí, bueno, se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que, en lo personal, aparte de lo profesional, que también comentaré, pero a mí en lo personal me llega mucho porque yo soy hijo de la FP. Aunque posteriormente
realicé estudios de ingeniería. O sea que siempre que se habla del FP o del instalador me siento muy, muy ligado a ello y soy el primer crítico porque me ha dolido mucho. Me alegra ver que se va avanzando por lo que me vais contando, sobre todo me vais informando de los progresos y ver que se va a un modelo que sea mucho más práctico del que yo tuve en su momento, porque no era inusual que cuando en aquella época estudiábamos la FP, de lo cual estoy muy agradecido, con un montón de conocimientos técnicos y teóricos, pero que realmente luego no eran prácticamente nada prácticos cuando tú tenías que desarrollar un primer trabajo como aprendiz o aprendiz de instalador, básicamente, ¿no? Para nosotros es un reto y es fundamental. Y ahora ya hablo en lo profesional. Yo siempre, cuando me dijeron, era un crío, que el FP tenía muchas salidas, realmente me lo creí. Y ahora creo que es más una realidad incluso que en aquella época. Pero lo puedo decir porque nosotros como industria, como fabricante, también tenemos ese reto. Voy a poner solamente el ejemplo en mi casa. En mi casa es mucho más sencillo conseguir, por ejemplo, titulados de ingeniería que titulados de formación profesional. Y me es mucho más sencillo retener el talento de los primeros que de los segundos. Es decir, a día de hoy nuestra casa en Maggi hemos sido criadero de jóvenes del FP porque tenemos acuerdos con algunos centros y han ido pasando, hemos intentado retenerlos, pero circunstancias de la vida. O sea, siempre que ha venido una apuesta mejor, a lo mejor no hemos sabido nosotros también en aquel momento o en ciertos momentos haber dado lo que precisaban. Pero eso, por ejemplo, no me ha ocurrido con los titulados que tengo de ingeniería, ¿no? Y realmente a nivel de retribución, algunos se podría sorprender en cuanto a la retribución de unos y de otros. Nosotros ahora tenemos un caso práctico concreto y es que en los próximos meses tenemos el reto como fabricante, vamos a desarrollar en nuestro centro de San Fernando una línea de producción con testado, fabricación de materia eléctrica, testado, serigrafía y demás. Lo que más me preocupa no es el sistema, es las personas que estén cualificadas para llevar eso, porque ahí no voy a poder poner al frente o a cargo de esas máquinas técnicas, esas soluciones a un ingeniero, porque no está capacitado, aunque lo quieras formar, y porque va a ir un poco contra natura. Bueno, pues en nuestro caso concreto os puedo decir que es un reto y lo vamos a intentar. Evidentemente vamos a generar puestos de trabajo para ello, pero es fundamental. Nosotros como fabricantes necesitamos también este perfil técnico y bien preparado. Y sí me gustaría y me gusta saber que cada vez pueda haber una mayor interrelación con nosotros, porque yo en su momento no tuve esa ocasión. Mis compañeros no tuvimos la ocasión prácticamente salvo en alguna visita a alguna fábrica, no tuvimos la oportunidad de hacer, tan siquiera en aquella época no se llevaban ni las prácticas. Y cuando salimos al mercado laboral, yo no sabía ni coger un alicate. Así que me alegra enormemente de que, aun con retraso, y luego sí me gustaría preguntarle a Antoni, con este cambio generacional, ¿para cuándo se prevé que veamos la luz al final del túnel? Pero sí me alegra saber que, bueno, no es de un día para otro, pero la cosa va cambiando. Pero esa sí que es una pregunta que me gustaría que nos contestaras. ¿Querías intervenir, Jaume? No. Yo quería preguntarle a Antoni qué herramientas tenemos para combatir ese problema que ha mencionado Amador, la facilidad, entre comillas, que existe para retener el talento de los más cualificados y las dificultades con mayúsculas que hay para retener el talento en el sector eléctrico de los profesionales de la formación profesional. Sí, hola. Sí. Sobre todo aterrizar este concepto de cambio de mentalidad. Tenemos que preparar muy bien a los jóvenes desde la orientación, o sea, intervenir en la parte de orientación ya en la ESO, intervenir en los padres y madres que van a decidir, porque ellos deciden también qué quieren o no quieren que sean sus hijos, y estimular a que el sector sea visto de otra manera. Ya sé que esto es muy rápido y dicho muy fácil, pero sí que tenemos que intervenir en poner en prestigio los oficios y las profesiones, y ahí abro la palabra a lo grande, no solo el nuestro, porque esto es una necesidad de país. O sea, la viabilidad de estos señores va a que se formen bien los alumnos que forman a aquellos señores. O sea, es que todos estamos perdidos en el mismo barco, Luis. Entonces, una sola solución no va a resolver esta ecuación. Es un sistema.
Entonces, esto va a pasar, y aquí ya salto un poco lo que decía Amador, en una transición de 4 o 5 años, mínimo. Ya te lo firmo. Mínimo. A partir de ahí, quizá algo más, porque va a haber sectoriales mucho más ágiles y otras que van a estar más a ralentí, ¿no? Pero se tiene que poner a prospectores en las empresas. Tienen que salir de los centros de formación muchas veces profesores que doblan por voluntad propia sus esfuerzos en ir a llamar a puertas de estos señores y decirle, oye, acógeme alumnos, esto hay que mejorarlo. ¿Y esto quién lo puede hacer? Un lobby de presión. Así de claro. O sea, nosotros no podemos hacer que todo se solucione con un decreto ley, pero tampoco como sectorial vamos a arreglar el sistema. El sistema tendrá que venir inputs y todo lo que va llegando, es decir, vamos adaptándolo. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un colapso el centro que matricule a todos aquellos alumnos que, como las noticias dices, en Cataluña faltan 7.000 puestos más para gente que estudia FP. Vale, muy bien. Si los acogemos y les damos una formación adecuada, ¿en qué empresas van a formar su parte práctica? Porque si no, no gradúan. O sea, tenemos un cuello de botella. Entonces hay que explicar muy bien que hay que hacer las cosas de abajo hacia arriba. Por eso quizá un poco más lento, pero más efectivo. Un lobby de presión en el que esté, por ejemplo, toda la industria de nuestro sector. Por supuesto. Que ya lo han hecho otras sectoriales y se han ganado el respeto del legislador. Y si no, la amenaza de... Y te puedo poner ejemplos como la de seguros, para poner un ejemplo encima de la mesa. No hablo de cosas banales. Las compañías de seguros y las grandes empresas tenían un grave problema. Este grave problema se llamaba que no tenían técnicos ni sobrecualificados ni infracualificados para hacer peritajes, para hacer tramitaciones, para hacer... Este es un caso real, lo podéis consultar, está en Internet. Y hace más de 10 años, cuando salió la ley de formación profesional dual, en 2011-12, que parece que la acabamos de inventar ahora, esta década la perdimos nosotros y ellos la aprovecharon. Esta sectorial, con su conjunto, sí que es cierto que hubo una unión de intereses, luchó y se fue a los centros de formación y dijo, ¿qué necesitas? Vamos a poner, pero mi currículum prevalecerá, ¿eh? Yo no necesito a alguien que cuando entra por la puerta lo tenga que volver a formar, ni tampoco que me venga con exceso. O sea, vamos a ajustar. Entonces se adaptó y es una, hoy en día, mirad, hay muchas, está todo documentado, mucha casuística de que no les faltan técnicos de grado medio y superior, ajustados. Y luego les han preparado dentro de la sectorial un plan de carrera. O sea que hay muchas cosas que hacer. A tu pregunta podría alargarme mucho más, pero siendo imaginativos, lo que tenemos que hacer es poner en valor el oficio, la sectorial y además remar todos juntos. Porque con esto conseguiremos que el que ha legislado tenga la capacidad de absorber y decir, vale, donde pongo una coma, hago paréntesis y digo, bien. Y en este caso, ya sabes tú que la excepción es la regla en muchos casos de las leyes cuando se aterrizan y llegan al terreno. Si no es así, va a ser en muchos casos una frustración, porque le vamos a dar expectativas y vamos a tener un 47% como ahora de abandono en la FP básica. Esto no puede ser. Esto es imposible, porque estos no van a salir de ahí, porque estos están ahí porque no han aprobado la ESO. Jaume, ¿cómo ves de viable esa unión de intereses de la que habla Antoni? ¿Crees que es...? Creo que es vital. Yo creo que la unión entre las empresas y la parte de los centros de formación, ya sea regulada o centros de formación, tienen que estar unidos. Es decir, durante muchos años la empresa privada iba hacia un camino y los centros de formación estaban dando una enseñanza que para el sector o para las empresas privadas no era lo que necesitaban, ¿no? Yo creo que con esta ley, que desde el minuto, yo creo que, como decía Antonio, la empresa va a tener mucho que decidir. Desde el minuto 1, en el primer curso, ya creo que va a haber unas 100 horas donde tiene que empezar a trabajar, y creo que lo que decía Javier, que no se trata de retribución, de que ni que haya o que no haya, simplemente es que realmente el chaval que esté allí o la persona que esté se ve completamente con este acompañamiento que hay que hacer, y se ve que haya un forzamiento, que se ve forzada en lo que le estemos dando. 100 horas el primer año de estudios, está claro que no la puedes mandar el primer trimestre y el segundo trimestre, ¿no? Ya tiene que tener una serie de conocimientos y después saber perfectamente, porque además la empresa creo que también la tiene que cualificar, y va a ser muy importante esta calificación que le va a dar. Yo creo que Javier también, ¿no? Alemania ya nos lleva en este aspecto años, porque la empresa privada desde el minuto 1
ya empezó a interactuar con el centro, ¿no? Yo creo y creo que habrá un recorrido de cambios en estos 4 o 5 años, pero bueno, no pasa nada. Hay una ley y creo que esta ley es buena. Mencionado un asunto importante y muy relevante también por sus carencias, que es el mentoring, la tutorización, la falta de referentes. Nuestro sector adolece de una preocupante falta de referentes que también implica, por ejemplo, a la participación femenina dentro del sector, que sigue siendo hoy por hoy escasa. ¿Cómo veis las posibilidades, Antoni, para paliar esa falta de mentorización, esa falta de referentes, esa ausencia de pues figuras a las que acudir como... Pues prescribir estos fenómenos que se han dado en otras sectoriales, porque yo quizá, si os lanzo la idea de un super cocinero famoso, ahora lo identificamos como chef, ¿no? Y quizá muchos jóvenes se están matriculando en escuelas de hostelería gracias a aquella imagen que tenemos de que ha triunfado, ¿no? Quizá es esto lo que la evolución va a hacer que el propio sector emerjan de estos fenómenos que al final es como un referente, pero que no significa que todos debamos ir hacia allí, pero que nos sirve de faro, ¿no? Al final somos seres que nos guiamos por tendencias, por modas, evidentemente porque las generaciones absorben de otras fuentes de información, cosa que no hacíamos nosotros, y sí, hace falta poner este foco porque es no necesario, es muy atractivo, pero se tiene que explicar bien. Esta mañana, dando una vuelta por aquí, veía, ahora que veo a aquella señorita de Cuenca, me decían, hay 3 señoritas, hay 3 chicas. Digo, qué bien. 4, bien. Claro, esto hace, ¿de qué? ¿4 años? No había ninguna, 0. Bien, lo decía vuestro presidente, bien, ya vamos dando pasos. Se están matriculando también en otros grados medios y superiores chicas que no, aquella sectorial no la habían, o chicos en otras sectoriales sanitarias, servicio de atención de personas, que era como exclusivo de mujeres. Yo creo que la sociedad va cambiando, va teniendo una tendencia más vamos a capacitarnos y no importa tanto si hacemos esto o hacemos aquello, pero sí que ponemos más énfasis en aquello que está como más de tendencia, más de moda. Yo no hablo de que el sector tenga que hacer postureo ni tenga que hacer como estas vedettes, venderlas en estos talent shows, pero sí que es quizá tan necesaria nuestro sectorial que quizá el día a día no nos ha hecho hasta hacerla como más con un lacito, ¿no? Más atractiva. Y esto no lo hará ni un fabricante, ni lo hará una empresa o una asociación, lo tenemos que hacer todos. Yo creo que, Antonio, creo que hay profesiones como la nuestra menos atractivas. Lo decías tú antes y Luis, ¿no? Creo que vamos a ser trascendentes en esa transformación de la electrificación que hay, ¿no? Descarbonización, todo que conlleva va a pasar por nuestras empresas. Yo creo que más que nunca hay un atractivo y lo vemos, ¿sabes? Hay muchos centros de formación donde hay muchos chavales o chicos que ven como una buena profesión. Hoy en día ya no es aquel que iba con una maleta, sino ya van con un ordenador, porque es una profesión y los que la amamos, porque yo creo que muchos de nosotros amamos nuestra profesión, le vemos una de las mejores profesiones consolidadas, ¿no? Y yo creo que ya hasta los chicos están percibiendo esto, ¿no? Yo creo que esto lo están percibiendo. Pero sí que es cierto que siempre, en los últimos años, siempre se ha dicho que tenemos una dificultad que también Antoni mencionaba al principio para vendernos bien. No sé cómo lo veis desde la perspectiva de los fabricantes. Hemos vendido mal nuestro sector y todavía no hemos sabido cómo hacerlo para ser lo suficientemente atractivos. Cuando yo empezaba nos llamaban los chispas. Empezando por ahí, a mí me parecía simpático, pero luego con los años aprendí. Una vez se lo oí a Antoni decir que, claro, somos los primeros que no prestigiamos lo que hacíamos. Ahora con la gran demanda que hay, pues realmente yo creo que cualquiera sale con el prestigio puesto porque es un mercado que necesita mucha demanda. También abriría otro melón, aparte de lo que tenemos. Me preocupa un poco todo esto también es la burocracia, porque si lo movemos desde el sector, puede y debe tener futuro. No sé hasta qué grado
a nivel gubernamental o instituciones se está ya apoyando todo esto. Lo que sí se está contemplando, porque eso hablo con bastantes instaladores, recientemente tuvimos un grupo bastante numeroso de asociación de instaladores que venían tanto de Tenerife como de Las Palmas, y nos comentaban también su impotencia, que se comparte en otras partes del país. Por ejemplo, sabéis que tenemos un problema de inmigración bastante acuciante, y me comentaban que no estamos, para algunas cosas estamos en este país muy organizados, somos muy dispuestos, pero para otras no, ¿no? Y entonces decía, oye, hay gente que viene con ganas de trabajar y no hay un nexo que se les pueda facilitar. Realmente tienen problemas para poder integrar a estas personas que vienen con ganas a una FP, a una formación adecuada para que tengan un acceso a un puesto de trabajo. Esto también me preocupa. O sea, es a veces que tenemos un cierto descontrol, como el que hemos vivido recientemente, por desgracia, en Valencia, que tenemos toda la voluntad del mundo, pero a veces nos perdemos en la burocracia. No sé, es una reflexión que tengo de que sí que hay gente que a lo mejor no hemos sabido transmitir y tenemos que hacer un trabajo porque sea atractivo, pero cuidado, hay gente que sí quisiera porque está viniendo de fuera y a lo mejor con eso no le estamos dando los medios o no lo estamos facilitando por temas burocráticos. Es algo que no conozco muy bien, salvo por aquello que me van comentando, pero digo, ¿cómo no se puede simplificar todo esto de alguna manera? Javier, antes de darle paso a Javier, me gustaría decir que tenemos el turno abierto para que cualquiera de vosotros que queráis intervenir lo podáis hacer libremente. Javier, ¿cuál? Sí, bueno, yo voy a poner el mismo ejemplo que Antoni sobre el tema de la profesión de cocineros, que evidentemente no todo el mundo va a ser un Ferran Adrià, y a la profesión de cocineros ha proliferado mucho durante estos años y evidentemente pues hay unos horarios muy castigados respecto a nuestra profesión, al instalador o otro tipo de profesión vinculada al sector eléctrico. Se puede ganar muy bien la vida y creo que se tendría que trabajar mucho la marca, pero todos, o sea, creo que no está bien posicionada la marca del sector de instalador. ¿Cómo se puede trabajar eso? De muchas maneras, pero por ejemplo, a nivel de lo que se ha hecho a nivel de programas de costurero, a nivel de programas sobre cocina, y ha habido muchas generaciones que han querido estudiar esto, ¿por qué no se hace con la parte eléctrica, no? Y luego también, vinculado un poco a lo que decíais sobre las empresas, ¿no? Y la parte instaladora, entre que estoy totalmente de acuerdo que se ha de ir conjuntamente la industria con la formación, y si lo bajo al terreno, hace 3 semanas estaba con un cuadrista y me explicaba que tenía problemas de encontrar a personas especialistas. Y luego también, a nivel de formación, y Antoni es una persona mucho más especialista que yo en esto, pero dudo, Antoni, que hoy en día en la profesión de instaladores se dé una formación a nivel de venta. O sea, yo vengo a nivel de formación técnica y de venta y marketing, y os puedo asegurar que en marketing, si entramos dentro de la casa de un cliente, para nosotros se nos abre una ventana muy grande. Entonces, solamente haciendo un cross-selling o un upselling y diciéndole eso al instalador, posiblemente su facturación iría entre un 20 y un 30% más grande. Y no sería un diferencial de precios, sino estamos acompañando al cliente. Entonces, creo que esa sería también una parte, desde el punto de vista de formación, que se dé también algo de venta, o sea, de acompañamiento al cliente. Sí, recogiendo tu último comentario, es una de las oportunidades que ofrece la nueva ley de FP. Es decir, curricularmente, la sectorial, le podréis decir a los institutos, a los centros de formación de referencia, que son las unidades formativas más interesantes para aquello. Esto hasta ahora no se daba, nos han dado las herramientas. Ahora se trata de desarrollarlo, pero ya están. Entonces, este era antes un tema como cerrado. El currículum se aprobaba a nivel ministerial, se transponía a nivel de las comunidades y se ejecutaba. Oiga, punto a pelota, un certificado tiene que tener este y este. Ahora puede tener esta virtud de adaptabilidad. Otra segunda es la que tú decías, Amador. Los centros integrales de formación profesional albergarán la formación también para las personas que se llamaba formación para el empleo, que esto era como algo que todo el mundo lo conocía, que alguna vez que se ha quedado sin trabajo, se ha ido al SEPE, se ha apuntado en alguna parte de su comunidad, ha hecho una formación, le han dado un certificado, pero que aquello era como papel mojado.
Bien, por fin se ha entendido que es un sistema y que hay que acreditar competencias que serán mejores, más desarrolladas y más lineales en un centro que tú inicias un grado con 16 años y sales con 20 y eres, bueno, un graduado de superior, pero si tú estás en otra sectorial, y ese es un caladero muy interesante, en otra sectorial y tu sectorial ha colapsado, se ha ido al garete, tenemos una necesidad de formar a más gente en otras sectoriales que tienen más. De ahí los certificados de profesionalidad y las acreditaciones de competencias. Oigan, es que hasta ahora no se podía hacer. Entonces, por eso hablo de la formación de por vida. Es decir, que ahora entras y transitas en un ciclo, pero que por causas personales, laborales, de logística, tú te puedes ir a otra sectorial, virar y acreditar competencias. Estás 5 años en una empresa y este señor te certificará con un certificado de vida y la seguridad social que puede unas competencias convalidarlas. Y eso animará a que otra persona diga, oye, si tú me lo acreditas, me ahorro tantos créditos del siguiente módulo de grado medio superior. De esto se trata, de que esté vivo, que no sea tan hermético, ¿no? Y de aquella presión al político que legisla y decirle, oye, precisamente que necesito un técnico comercial. Pues vamos a adaptarlo. Y si no está, se le da. Porque al final hay que hablar en plata de este país. A los legisladores se les tiene que explicar las cosas dándoselas con ejemplos. No, quisiera... Esto puede tardar 2 décadas en aprobarse. Pero si vamos como sectorial, si vais como intereses comunes, hablo de almacenes de distribución, hablo de fabricantes que tendrías en la calle a comerciales, pero que tengan una parte teórico-práctica, porque solo vender no, pero solo la parte práctica le falta chicha porque me tiene que facturar y vender cada mes. O sea, entonces vamos a hacer este híbrido y lo que permite la nueva ley es que nos hagan ad hoc esto. Y esto lo permite, por tanto, creo que es una manera de aprovechar talento de inmigrantes, por supuesto. Yo no voy a entrar en política, pero hay una hipocresía muy grande de que alguien que viene en un bagaje no se le pueda adaptar curricularmente y que acredite. Y si tiene que repetir un curso, que lo haga. En stand-by no produce aquella persona. Y no se le puede dar una dignidad de ganarse él un sustento. Tenemos que hacer recursos sociales. Mientras tanto, tu empresa, la mía y la otra, no tienen personas capacitadas. No se entiende, ¿eh? Entonces, como no se entiende, hay que dárselo a la cara, como sectorial. Oye, creemos que esta gente necesitaría esto. Creemos y a partir de esto avanzar. Evidentemente no va a ser fácil, pero sencillo era poner de acuerdo a todos los agentes sociales, pensar que esta nueva ley la han firmado todas las patronales y todos los partidos. Creo que es algo único. Una única noche que se descolgó el partido de la oposición hoy en día era porque el señor Casado estaban a punto de tumbarlo y se abstuvo. Pero iba a votarla a favor, ¿eh? Lo digo porque evidentemente es Vox Populi, ¿vale? Pero había unanimidad, todos los agentes sociales, desde las empresas hasta los agentes sindicales. Por tanto, yo creo que es interesante no dejarla de caer y si es imperfecta en algo, decirle el razonamiento, el por qué. Y aquella sectorial quizá puede beneficiarse de aquello que le aporte, porque muchas veces en puertas adentro de los centros de formación no llega según qué información, o sea, tenéis que trasladar vosotros. Y al revés, del centro de formación a veces salen cosas que la empresa lo ignora porque la burocracia les consume. Por eso estas personas puente, estos interlocutores, estos tutor de empresa, tutor de centro de formación y estos prospectores y estos orientadores. Son figuras que parecen como, bueno, es lo que ha dado éxito a otros modelos de países que van, vamos, con un desempleo técnico y aquí aún estamos con una carencia muy grave de un 12,5 y un 30 de juvenil. Esto no se puede explicar porque es que no hemos hecho un buen aterrizaje de la formación y la llegada a la empresa. Jaume, en este sentido, vosotros como Federación Nacional, ¿cómo estáis trabajando con el Ministerio y en qué medida estáis avanzando? Una de las cosas que más nos está preocupando, la verdad es que quería hacer un inciso, ¿eh? Me ha gustado lo de Javier y creo que tiene razón, de que habría que haber un apartado de venta, porque a veces las empresas instaladoras nos dedicamos solamente a hacer lo que el arquitecto o que la que ha prescrito, pero que posiblemente si hubiera una parte de venta le sacaríamos mucho más rédito a donde estamos trabajando, ¿no? Eso es verdad que es una cosa más que hemos trabajado bastante, que nos dedicamos a hacer lo que nos dice y no somos capaces de vender algo más, ¿no? Y creo que estaría bien que hubiera dentro de la formación herramientas. A ver, uno de los problemas más graves que tenemos las empresas instaladoras, como bien podéis saber, es que claro, nosotros a la hora de contratar una persona que esté en formación
o sea en este caso menor de edad con 17 o 18 años no, bueno, con 18 años ya el problema es que para que pueda entrar en las obras tienes que hacerle un contrato de oficial de tercera porque si no, no puede entrar, ¿no? Yo creo que esto estamos trabajando en el Ministerio que del minuto 1 un empleado pueda entrar en las obras. Es que si no, es que no pueden entrar, ¿no? Y que pueda hacer cualquier tipo de actividad, porque en estos momentos ni se puede subir a una escalera, ni puede coger un taladro, entonces esto es imposible. Es imposible que esto no cambie, ¿no? Y en lo que estamos trabajando realmente en el Ministerio, porque es que si no, ¿qué hacemos con el personal? Es que estamos muy limitados a poderle darles la misma, si no puede entrar en las obras, ¿no? Y además, esto lo tiene a través de las plataformas y esto se está trabajando a nivel del Ministerio para que esto se arregle. Y de hecho ellos ni lo sabían esto, no sabían ni que existiera esto, que no se podía entrar, ¿no? No sé si desde el público queréis efectuar alguna intervención. Espera un segundo, por favor, para que se te oiga bien. Sí, perdón. Al hilo de lo que comentabais, uno de los problemas, por ejemplo, con FP Básica es que puedes tener también un alumno de 15 años que teóricamente podría ir a la empresa. Entonces, no solo le afecta de 16 a 18, también puede haber algún alumno que tenga que hacer prácticas y realmente tenga una edad inferior a 16 años. Entonces, eso no se contempló cuando hicieron la ley, jamás pensaron en ese tipo de alumnado. No existía cuando hicieron la ley. Ese es el problema real, ¿no? Primero hacen la ley, después, ostras, tenemos un problema, ¿no? Pero la excepción no hace la regla. Vamos a buscar solución a esto y esa parte transitoria haga que aquella persona no sea una persona que no pueda graduar. Seguro que habrá fórmulas para encontrarlo. Por eso te digo que aterrizar la ley será tan importante porque esta casuística se va a dar. Todos los flecos no pueden cubrirse, pero ese es uno de los importantes. El que decía Jaume, hombre, este es uno de los veteranos. Es uno de los veteranos y que ha vetado entrar en obra a mucho alumno formado y con las horas de prevención de riesgos laborales hechas en los centros de formación, pero resulta que hace años otro lobby con más poder se otorgó el hecho de certificar aquello. Bien, vayamos a ello. Vayamos al molde de la cuestión, como decimos en Cataluña. El molde de la cuestión no es otro que presionar, porque aquellos consiguieron en su día firmar ellos y evidentemente pasa por caja. ¿Y por qué un certificado que tiene el mismo currículum que se da en un centro de formación no es válido si no pasa por caja? Esto había mucho legislador, en mi experiencia lo he vivido, cuando fuimos años después que decía, yo de esto no sabía nada. Bueno, pues alguien lo aprobó en otra legislatura, puso su firma y aquello es lo que consta. Y hoy tenemos estas consecuencias. Pero no tienen por qué ser eternas. No tienen por qué ser eternas. Y además, les tenemos que obligar a que no sean eternas. No sé si hay alguna intervención más. ¿En principio? Bueno, a mí me gustaría involucrar a la parte de la industria otra vez, a Javier y Amador, en relación con esa perspectiva que aportaban Antonio y Jaume ahora y cómo lo ven de cara a su posición como fabricantes y como... Tenemos que hacer todo lo posible, cada uno en la parte que nos toque, para que eso se haga una realidad y a ser posible cuanto antes, porque también está en juego el modelo productivo y esto lo desarrollo. Tengo la suerte de convivir y pasar mucho tiempo hablando con instaladores y es a veces bastante complejo llegar a ellos por falta de tiempo, porque en su cabeza tienen el llevar una empresa, gestionarla, les falta, no llegan a tiempo para concluir las obras que han conseguido, problemas para conseguir ese personal. Y eso hace que no pongan el foco en otros aspectos que pueden ser muy importantes para sus propios negocios, desarrollo de nuevas líneas que puedan existir. Por ejemplo, en nuestra casa, seguro que en la suya tres cuartos de lo mismo. Estamos continuamente innovando, poniendo soluciones nuevas que en manos del instalador, en manos del empresario, podían ser una herramienta muy útil para abrir y hacer crecer nuevos nichos de mercado y mejorar la productividad y el beneficio económico de las compañías. Pero lamentablemente, como no hay esa facilidad, como tienen, digamos que el quehacer diario, que tiene mucho que ver con esto,
aparte de pagar impuestos y todo lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que el mayor problema que tenemos es esa falta de personal cualificado suficiente, y el que hay tiene un trasiego continuo porque se ha convertido también en un mercadeo constante, con el cual hay una hiperinflación en el mercado en cuanto a costes, que reducen también la competitividad. Por eso somos los primeros que estaríamos también muy interesados, y estamos interesados en apoyar eso, porque con la innovación que ponemos en lo que es el mercado, solamente lo que él decía antes, hay que acompañarles también en esa venta. A mí muchas veces me gusta compartir con el instalador, digo, oye, ¿no te has dado cuenta que tienes en tu poder el conocimiento del mercado a tu cliente? Solamente con los clientes que tú tienes recurrentes y las nuevas soluciones tecnológicas que hay a día de hoy, a lo mejor no tendrías que estar dedicando tanto tiempo a buscar y estar peleándote en los mismos sitios, en los mismos barros y en los mismos lodos. Esto suena muy bien, pero la realidad es que luego el día a día nos lleva y nos mata a todos, y sobre todo cuando te falta personal, bastante preocupación tienes con llevar tu empresa adelante. Tenemos muy poco tiempo ya, pero has introducido un tema que también ha sido siempre muy cuestionado desde el punto de vista del instalador. Su capacidad como técnica, como técnico, nadie la ponía en duda. Sí se ponía en cambio en duda su capacidad como gestor y como empresario. Es otra carencia que hemos vivido. Yo creo que aquí, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Amador, a veces el día a día vamos haciendo los trabajos y no nos pensamos a pararnos un momento y buscar realmente la productividad de la empresa, ¿no? Creo que también podría ser una herramienta muy importante, ¿no?, dentro de la misma formación, que se buscara qué es la productividad de una empresa. Que no se trata de trabajar mucho, se trata de trabajar bien y con unos márgenes adecuados, ¿no? Entonces, esto al final, si somos capaces también dentro de la misma formación, porque si no, lo de siempre, ¿no? El otro día estábamos con Amador, seguiremos luchando con el punto de luz al mismo precio de hace 20 años, ¿no? Creo que es importante, y además estamos en un momento trascendente donde la parte productividad tiene que ser el número uno dentro de la empresa. Lo que está claro es que yo creo que eso lo tenemos todos más o menos, pues es una realidad. Estamos en el mejor de los sectores posibles. La electrificación de la sociedad en general es una realidad de la que el sector eléctrico en general y el sector instalador en particular va a ser protagonista indiscutible en los próximos años, y yo creo que en ese sentido lo que tenemos también que mandar es un mensaje optimista, ¿no? Cualquiera de vosotros que quiera. Bueno, como mensaje optimista, y en base a lo que decía Amador, a nosotros también nos pasa lo mismo con el producto. O sea, a veces lanzamos el producto y el propio instalador no está preparado. Os pongo un ejemplo. Hace 5 años sacamos una línea nueva de domótica muy sencilla, que aparte de la instalación se tiene que hacer una programación por móvil. O sea, estás hablando de una parte digital. Empezamos nosotros a tener la demanda hace cuestión de 1 año. ¿Por qué? Porque se incorporan nuevas generaciones que la parte digital la tienen muy en su día a día, ¿no? Entonces, eso es algo que evidentemente, pues, por parte de las empresas, es algo que tenemos que ir trabajando constantemente, ¿no? Y sobre el tema del optimismo, bueno, hablo de esto, ¿no? Si las nuevas generaciones cada vez están, el tema de la adaptabilidad, o sea, la curva, para las nuevas generaciones, con las nuevas tecnologías, es mucho más rápida que las generaciones que han sufrido una parte analógica y no digital, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con una gran oportunidad. Y a pesar de que este año hay una coyuntura un poco especial en toda Europa, tenemos un mercado y un sector muy bueno. Pues con ese mensaje nos quedamos, se nos acaba el tiempo. Os agradecemos a todos vuestra presencia, a vosotros vuestra participación, y seguimos con el programa que tiene CENIE. Antonio quería intervenir un momento. Solo lanzar un mensaje no de esperanza, de que vamos como un tiro.
Datos del observatorio de la Fundación CaixaBank Andaluza dicen que de aquí al 2050 vamos a crear 34 millones de puestos de trabajo. Un 47% serán de formación profesional, sí o sí. Por tanto, lanzar que la formación profesional está en su momento álgido, lo va a ser más, y que además algunas personas que entiendan que su camino puede llegar a un grado universitario, que primero pasen por un grado medio superior. Entonces, su capacitación será muy buena, pero quizás se queden ahí y su plan de carrera es mejor, para no frustrar a gente. Por tanto, estamos en un buen momento, divulgar la formación profesional, viva la formación profesional. Pues muchas gracias a todos.